Bueno, sobre este tema auténticamente, Paco Abundis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿A dónde te vas a ir al grito? No, yo creo que lo veré en televisión. Hay un artículo muy interesante que dice, gritas y te vas. Gritas. Ahora sí, es que sí, porque ya no hay Porque nada no en va a la haber noche, evento, ¿no? Sí. Oye, seguimos con con el caso de Trump, ¿verdad? Ya podremos hacer una sección de Sí, ¿no? trompadas, sí. Trompadas. De Sí. análisis. Pero digamos, no ha pasado, ¿verdad? Como tal, o ya empieza a pasar. El tema de Trump, así visita, etcétera. Yo creo que de aquí hasta la elección va a seguir siendo, porque somos el centro de Sí. la campaña. Migración es uno de los principales y México en medio. Ajá. Entonces no va a dejar de ser un tema relevante y si lo combinas con esta idea de si eres presidenciable o no y el trato que se le dio aquí como jefe de Estado, yo creo que reúne dos Sí. características. La visita que la va a hacer un elemento de campaña que si no se recuerda, él se va a encargar de hacerlo Sí. memorable. Oye, fíjate que ayer el PRD traía una propuesta que suena muy interesante, que es discutir o que se transparente quién pagó la gasolina del avión, quién pagó el viaje del aeropuerto al Campo Marte, porque era el helicóptero del Estado Mayor, quién pagó la seguridad. Porque si fuera así, el gobierno habría dado un apoyo a un acto que él vende como acto de campaña. Está delicado el asunto, ¿no? Al interior de Estados Unidos. Al interior de Estados Unidos. Y finalmente debería de haberse hecho cargo No, de y sus- además él va a tener que explicar, como aquí en el INE, en Estados Unidos, los gastos de campaña. Con la diferencia es que tuvo una invitación del gobierno federal. Claro, que ahí cambia. Ahí cambia. Es decir, porque tú eres La invitación te cambia. Claro, tú eres el anfitrión. tú eres el anfitrión. Entonces, En lo local, digamos, en Estados Unidos se lee como un acto de campaña. Aquí fue un acto, no sé si del todo se le puede llamar diplomático, pero supongo que era la intención. ahora, y también podrían pasarle acá la cuenta al gobierno mexicano, ¿eh? Por estar invitando en plena campaña a los que están en campaña. Yo creo que ese es más bien lo la que se línea. intenta, así es, ¿no? Pero, digo, lo puedes clarificar, pero siempre lo puedes dejar como, pues, Sí. tú eras el invitado y Y yo te fui invité, y así listo, es. ¿no? Oye, ¿y cómo está el voto hispano? Pues mira, lo hemos comentado ya, verlo en números se ve distinto, ¿no? Porque te A refleja ver. exactamente cuáles son los sesgos que tenemos. Primero los números, ¿no? Todo lo que les voy a citar hoy es información del PIU, esta institución de la cual hemos hablado bastante, que es la ONG en el mundo que tiene el mayor número de recursos para hacer esto. En el mundo es la ONG que hace estudios de opinión con digamos, con muchos recursos y en el largo plazo. Lo primero que les presento es una serie que viene desde el 88, cómo ha ido creciendo el voto hispano. Esto es del Potencialmente, la proyección a 2016 es que podrían votar hasta 27 millones. De 27.3. La proyección no, que es la línea de abajo, que son los votantes probables, llega en 2012 hasta 11.2, pero si es proporcional con la proyección del total de votantes, debería estar como en 13 millones de votantes, lo cual debería de ser más importante en términos de peso que el voto afroamericano o tan importante como el voto judío, con la diferencia de que, como veremos, no tiene la misma coherencia como esas dos minorías, esos dos grupos. Una medición, digamos, ese es el comparativo de julio, que como recordarás venía más abierta la elección y se ha ido cerrando. Nuevamente, es muy especulativo decir las razones por las que está cerrando, puede ser economía. Eso que me dijiste la semana pasada me parece buenísimo. No tenemos elementos No para medir tenemos eso. elementos, ¿no? Pero todo el mundo asume que fue importante la visita, particularmente con este público. En esta medición todavía venía abierta y era 51-42, digamos, en el agregado de los votantes, 51 por Hillary, 42 por Trump. Nuevamente, no es la situación hoy, está mucho más cerrada, pero para propósitos de análisis nos sirve para ver los sesgos. Si bien es 51-42 en el público, o era en julio, la preferencia demócrata sobre republicanos, cuando lo llevas al público hispano, eso se te hace 66-24. Es decir, tienes un sesgo de 15 puntos entre los hispanos.
Digamos, si lo ves en esta primera línea, es 66 contra 24, y ve los sesgos, que es lo más interesante. Entre las mujeres hispanas es 71-19, es decir, 5 puntos más que el promedio de los hispanos. Esto es lo que se conoce en Estados Unidos como la brecha de género o gender gap, que mujeres votan por mujeres, que por cierto en este país no pasa. No pasa, claro. Más bien tenemos un gender gap inverso. Mujeres votan por hombres, claro. pero en Estados Unidos y entre digamos, el voto anglosajón es todavía más marcado. Luego, si lo ves por edad, tienes un sesgo similar entre los millennials de 18 a 35, se te sube también 5 puntos, y si ves los de mayor edad están en el promedio, ¿no? Sí. Digamos, hay que comparar la primera línea con las de abajo, el 66-24. Y ve esta última segmentación que es interesantísima, entre los hispanos que solamente hablan inglés. Tienes 48 a favor de Hillary, 41 por Trump, que será muy similar al promedio de los votantes, y los que son bilingües es 80-11. Es marcadísimo. Marcadísimo. O sea, estás 15 puntos por arriba, 14 puntos por arriba del promedio de los hispanos. Este 80-11 sería similar al voto que tienes entre afroamericanos y judíos. De hecho, llega a 90 el voto por los demócratas, 90-10 más o menos, ¿no? Luego es interesante ver los temas que le interesan a los hispanos. Si ves, la economía es el de mayor relevancia, y de ahí también porque es importante la primera plana que mencionó hoy Lupita en la mañana, de que si bien está mejorando la economía, no está llegando a los estratos más bajos, y por lo tanto sigue siendo un discurso legítimo el de Trump. Y aquí lo ves, entre los hispanos, economía es el primero, cuidado de la salud y terrorismo. Digamos, migración, fíjate que es interesante, no es el principal. Exactamente. Pero estás hasta arriba, estás en 80. En los niveles. Y otra parte interesante de este gráfico es que, a diferencia del público anglosajón, el aborto no es tema. O no es, digamos, es el menos relevante de los temas. Solamente para el 50% lo ¿Es alto? dijo. ¿Ha hablado de trato de homosexuales, lesbianas, transexuales? Para, digamos, una sociedad tan conservadora como la estadounidense, que estos se le llama el voto temático, es el issue voting, ¿no? Hay elecciones que se definen por estos dos temas. Bueno, entre los hispanos no es el caso. Entre los hispanos vas por las variables estructurales o las más básicas, digamos, que es la economía sería como la de cualquier economía país sudamericano, ¿no? En eso se parecen más a nosotros los hispanos. Claro. Y este voto más temático, más de issues, como se conoce en Estados Unidos, no es el más importante para los hispanos. ¿Qué dices de Paco, del tratamiento de las minorías raciales étnicas? Pues es interesante, porque ellos da la impresión de que no se consideran ni tan minoría, ¿no? ni tan discriminados. Sí. Porque si este reactivo lo vieras en afroamericanos, también se te va a 90. Claro. ¿No? Pero eso que acabo de decir es muy interesante, porque te diría que no se sienten tan discriminados, y es un tema que está a media tabla. No es el principal. Digo, es ahí cuando te cambia la perspectiva, ¿no? Uno cree que estarían muy interesados por migración, no necesariamente. Y muy interesados en el tratamiento de minoría. Y no es el tema, ¿no? Tienes razón, se sienten ya de ahí. Sí, ¿no? Y si ves, entre los que hablan inglés, como veíamos en el otro gráfico, esa te divide. Ellos se consideran casi anglosajones, o están en el promedio. El siguiente gráfico es muy ilustrativo, y es un dato que ya habíamos comentado aquí, pero verlo en el histórico creo que lo hace más interesante. A ver. Hoy la preferencia que tiene Donald Trump está cercana al peor histórico de 1996 de Bob Dole. Bob Dole obtuvo 21% de los hispanos contra 72% que tuvo Clinton. En el 2000, digamos, uno de los republicanos más exitosos, que fue Bush, obtuvo 35%, Al Gore 62%, y el mejor número que han tenido los republicanos en la historia desde que se tiene registro de este voto de hispanos, Bush 40% contra 58% de John Kerry. Bush llegó a tener 4 de cada 10 votos, lo cual me parece más que revelador. McCain tuvo 31 y Mitt Romney 27. Hoy día, como dicen estos números, tendría 24.
Sí, es el segundo peor histórico. Claro, porque el primero sería el de Bob Dole, ¿no? El de Bob Dole de 21, pero si lo comparas con George Bush, está de ahí que sea una minoría tan relevante, pero no es tan consistente como las otras minorías, como dijimos. Digamos, es mucho más diverso y lo ves en el histórico. Está buenísimo ¿eh? Se te puede mover hasta 15 puntos. Claro. Yo creo, veremos qué es lo que pasa en los siguientes días, que va a estar en un punto intermedio entre McCain y Romney. ¿Y calculas que es decir, 25 por ahí? O que estaría por debajo de los 30, o tal vez como el de Romney, que fue 27. Sí. Pero, porque otra vez, si le das la lectura a esta visita o su cambio de discurso con los hispanos, la mayor parte de los analistas sugiere que no tiene que ver con recuperar el voto hispano, tiene que ver con portarse como alguien moderado, y el mensaje es para los independientes o para los republicanos que lo están viendo muy radical, no necesariamente para los hispanos. Mira, está buenísimo. Y cerramos con... Y finalmente, ¿cómo está compuesta la comunidad variable importante latina? Más allá del origen, que pues es más o menos evidente, sabemos que la mayor parte de los hispanos su origen viene de nuestro país, casi el 60%, luego viene Puerto Rico, 14-10%, luego Cuba, 4.6%, y ya entras a Centroamérica, 2-3%, ¿no? 2.6% y 3.4%, Salvador y la República Dominicana. No hay sorpresa aquí. El dato, Javier, que me parece más que revelador de este gráfico es el nivel de escolaridad. El promedio de gente que tiene licenciatura o college en Estados Unidos es 30%. Estamos 15 puntos por debajo, es decir, estamos con nuestro 15.6, la gente que tiene college o licenciatura es la mitad. Del promedio en Estados Unidos, lo cual te habla de un sesgo de baja escolaridad. Te voy a hacer la pregunta que no quieres que te haga, seguramente. ¿Esto da para que gane Hillary Clinton? Todo esto que hemos visto. Yo creo que sí puede convertirse, esta otra vez no es predicción. Sí, entiendo que estamos en una plena especulación en función de datos que hoy tenemos. Y ya ves que siempre me quito el turbante para que no digan que soy adivino y nada más. ¿No? Sí. Pero ya te he dicho, hombre, te has equivocado, pero das la cara. Hay otros que se equivocan y ni aparece. Bueno. No, porque no hacemos predicciones. Bueno, lo que creo es que sí puede llegar a ser un voto fundamental en esta elección, sobre todo cuando ya estamos acostumbrados a que estas elecciones se cierran, como pasó en el 2000, menos de un punto porcentual, o en el peor de los casos, como pasó en el 2000, que un candidato como Al Gore gane el voto popular. Al Gore ganó con 500,000 de votos, pero perdió el colegio electoral. Entonces, sí creo que puede ser determinante. Y la otra que te hago, así, entiendo que no es tan fácil tener todos los datos a la mano, que hay tu computadora, hay que echarla a andar, como dicen por ahí, pero ¿los debates cuentan mucho para la sociedad estadounidense? Sí, muchísimo. ¿Pueden marcar mucho rumbos? Más, sí, claro. De hecho, un artículo muy interesante del ex embajador Sarucán pone 5 elementos que podrían cambiar estos números, ¿no? Y entre ellos uno de los más importantes es el de los debates, obviamente el tema de la participación, de quién va a salir a votar, el elemento inesperado de algún ataque terrorista, ¿no? Como de 5 razones, para él, estas son de las 3 más importantes, y una de ellas es, y creo que hace una diferencia pues importante, dice, no basta con que Hillary Clinton debata bien, tiene que ser extraordinaria. Se espera que sea extraordinaria. Secretaria de Estado, ex primera para dama. Eso, ¿no? Sí, de hecho la expectativa es que lo va a barrer en el debate. Esa es la expectativa. Entonces tiene que hacerlo extraordinariamente bien. Son 3 debates, ¿verdad? Así es. No, y eso sí te mueve, y lo ves claramente. Creo que ahí la cobertura de CNN puede ser muy interesante, porque ellos tienen el Perception Analyzer, que es esta perillita que le vas dando vuelta y que vas viendo la parte que gusta o disgusta del discurso. Eso para ti es aspiracional, ¿verdad? Tener una de esas, ¿no? Ya te conozco. Bueno, muchas gracias, Paco. Que estés muy bien, Javier. Buen grito. Igualmente.